Bienvenidos una vez más al epicentro de la controversia, al Sancta Sanctorum del salseo otomano. A vuestro canal predilecto donde las noticias vuelan más rápido que una bandada de gaviotas sobre el Bósforo y los secretos se desvelan con la precisión de un reloj suizo, aunque a veces, un poco más dramáticamente. Hoy, mis queridísimos, nos enfrentamos a un tema que estoy segura, os hará soltar el té de tila, o el café turco según vuestra preferencia y aferraros a vuestros asientos con la fuerza de un sultán a su trono. Agárrense fuerte porque las turbulencias están garantizadas. ¿Por qué tanto alboroto? Porque vamos a hurgar, a excavar, a desenterrar casi como arqueólogos en Efeso, los misterios que rodean a la pareja más icónica, más chispeante, más, ¿cómo decirlo? Más asterisco complicada asterisco del panorama televisivo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis chismosos, habéis oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, los rostros que iluminaron nuestras pantallas en Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que nos hizo suspirar, llorar a moco tendido y creer, aunque fuera por un ratito, en el poder del amor verdadero. La pareja que, fuera de la pantalla, nos regaló un romance lleno de interrogantes, especulaciones y, al final, un silencio ensordecedor. Hoy vamos a poner bajo la lupa las acusaciones, los rumores y las insinuaciones que han estado circulando como un virus en la red, sugiriendo que Can Yaman, el galán de los abdominales de acero y la mirada penetrante, podría haber revelado un secreto inconfesable que Demet Özdemir guardaba celosamente en su corazón. Oh, la trama se complica. ¿Qué clase de secreto podría ser este? ¿Un romance prohibido? ¿Un negocio turbio? ¿Una afición vergonzosa por coleccionar sellos de correos? Es broma, Demet, si estás viendo esto. Vamos a analizar las fuentes, a desentrañar las pistas y a sopesar las evidencias para intentar descubrir si hay algo de verdad en esta bomba de relojería que amenaza con hacer estallar el aparentemente tranquilo universo de estas dos superestrellas. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este culebrón, quiero recordaros, mis fieles seguidores, que este canal es vuestro canal. Vuestro apoyo, vuestras suscripciones, vuestros me gusta y vuestros comentarios son el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme turco. Así que si disfrutáis de este contenido, si os gusta nuestra forma de analizar los entresijos del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola exclusiva. Vuestra suscripción es como un ACM virtual que nos llena de alegría y nos impulsa a seguir adelante. Y ahora, sin más dilación, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje al corazón de la controversia Can Demet. Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta los gloriosos días de Erkencikus. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, electrizante, casi tangible. Sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, todo gritaba de amor a los cuatro vientos. Y claro está, nosotros, los fans, nos dejamos llevar por la ilusión. Nos convertimos en detectives aficionados, buscando pistas, analizando gestos, interpretando miradas, todo con la esperanza de confirmar lo que ya sospechábamos, Can y Demet estaban enamorados. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se inundaron de rumores, fotos robadas y testimonios de supuestos amigos cercanos, que aseguraban que el romance entre Can y Demet era real, apasionado e imparable. Durante un tiempo pareció que el cuento de hadas se hacía realidad. Se les vio juntos fuera del set de rodaje, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul y disfrutando de la compañía del otro. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una nueva pareja estrella. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja del romance terminó por explotar. De repente las apariciones conjuntas se volvieron más esporádicas, las sonrisas más forzadas y los rumores más insistentes, pero esta vez apuntando a una posible ruptura. La serie Erkencikus llegó a su fin y con ella, aparentemente, también se desvaneció el romance entre Can y Demet. Las razones oficiales de la separación nunca se hicieron públicas. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables, pero la verdad es que nadie, aparte de ellos dos, sabe realmente qué pasó. Y aquí es donde empieza lo bueno, mis chismosos. Porque a partir de la ruptura, las especulaciones se multiplicaron como setas después de la lluvia. Se rumoreaba que Can y Demet habían terminado en malos términos, que había rencillas, resentimientos y, lo más importante, secretos ocultos. Can Yaman, por su parte, se marchó a Italia,
donde se convirtió en un ídolo de masas. Su éxito en el país de la pasta y el Ciao Bella fue meteórico. Participó en series de televisión, campañas publicitarias y eventos de alfombra roja, convirtiéndose en uno de los actores turcos más populares del mundo. Demet Özdemir, en cambio, optó por quedarse en Turquía, donde continuó trabajando en series de televisión y películas. Si bien su carrera también ha sido exitosa, siempre ha mantenido un perfil más bajo que Can, evitando la exposición mediática y centrando su atención en su trabajo. A pesar de la distancia y de la aparente falta de contacto, los rumores sobre la relación entre Can y Demet nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando surgían noticias que sugerían una posible reconciliación, un reencuentro secreto o incluso un nuevo romance. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, al quid del asunto, al secreto inconfesable que, según los rumores, Can Yaman podría haber revelado sobre Demet Özdemir. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según algunas fuentes, Can Yaman habría insinuado que la ruptura entre él y Demet no fue tan amistosa como se hizo creer en su momento. Se dice que habría dado a entender que Demet tomó decisiones que le afectaron negativamente y que, de alguna manera, contribuyeron al fin de su relación. Ojo, mis chismosos, que aquí es importante hacer una aclaración. No estamos hablando de una confesión directa y explícita. Can no ha salido en televisión diciendo, Demet me engañó con el panadero, es otra broma, Demet. Más bien se trataría de comentarios sutiles, de insinuaciones en entrevistas, de declaraciones ambiguas que pueden interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can Yaman habló sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en una relación. Dijo que no tolera la falta de sinceridad y que valora mucho la confianza. Estas declaraciones en sí mismas no son particularmente reveladoras. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto y los rumores que circulan, muchos las han interpretado como un mensaje subliminal dirigido a Demet Özdemir. También se ha especulado con la posibilidad de que Can Yaman se haya sentido utilizado por Demet Özdemir para impulsar su carrera. Algunos afirman que Demet habría aprovechado la popularidad de Can para ganar notoriedad y conseguir nuevos proyectos. Esta teoría, aunque controvertida, no es descabellada. Es cierto que la relación entre Can y Demet catapultó a ambos a la fama internacional. Sin embargo, es difícil determinar si Demet realmente se aprovechó de la situación, o si simplemente se trató de una consecuencia natural del éxito de la serie. Otra teoría que ha circulado es que Demet Özdemir podría haber estado saliendo con otra persona al mismo tiempo que con Can Yaman. Esta acusación, de ser cierta, explicaría el repentino final de la relación y el presunto resentimiento de Can hacia Demet. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas que confirmen esta teoría. Se trata simplemente de rumores y especulaciones sin fundamento. Pero, ¿por qué Can Yaman habría decidido revelar un secreto inconfesable de Demet Özdemir? ¿Qué motivación tendría para hacerlo? Algunos creen que Can simplemente está siendo honesto y sincero, que está expresando sus sentimientos y compartiendo su verdad con el mundo. Otros, en cambio, piensan que Can está tratando de vengarse de Demet por haberle hecho daño en el pasado. También hay quienes sugieren que Can está utilizando esta controversia para generar publicidad y mantener su nombre en los titulares. Después de todo, el escándalo vende y Can Yaman lo sabe muy bien. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Can Yaman han provocado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans de Can y Demet están divididos, discutiendo acaloradamente sobre quién tiene la razón y quién está mintiendo. Demet Özdemir, por su parte, ha optado por guardar silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones de Can Yaman. Esta actitud para algunos es una señal de culpabilidad. Para otros, en cambio, es una muestra de madurez y elegancia. Es importante recordar, mis chismosos, que todos estos rumores y especulaciones deben tomarse con pinzas. No hay pruebas concretas que confirmen las acusaciones de Can Yaman. Se trata simplemente de insinuaciones y comentarios ambiguos que han sido interpretados de diferentes maneras. La verdad sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir solo la conocen ellos dos. Y es posible que nunca la compartan con el mundo. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podemos evitar especular y tratar de desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Así que ahí lo tenéis. Un análisis profundo, aunque basado en mucha especulación,
sobre la posible revelación de un secreto inconfesable por parte de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Un tema que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días, semanas o incluso meses. Antes de que os vayáis corriendo a comentar a vuestras amigas, quiero recapitular algunos puntos clave de este drama. ***** El éxito de Erkencicus y el nacimiento de un romance ****. La serie fue un fenómeno global y la química entre Can y Demet era innegable. La ruptura y el silencio La relación terminó de forma abrupta y las razones nunca se hicieron públicas. Las acusaciones de Can Yaman El actor ha insinuado que Demet tomó decisiones que le afectaron negativamente. El silencio de Demet Özdemir La actriz ha optado por no hacer ninguna declaración pública sobre el tema. Las teorías y especulaciones Los fans están divididos, discutiendo acaloradamente sobre quién tiene la razón. Y ahora, llegó el momento de que vosotros, mis queridos chismosos, os pronunciéis. ¿Qué opináis de todo este asunto? ¿Creéis que Can Yaman está diciendo la verdad? ¿Pensáis que Demet Özdemir está ocultando algo? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestras opiniones. Recordad que este canal es un espacio para compartir ideas, para debatir y para disfrutar del mundo del entretenimiento turco. Así que no os cortéis y expresad vuestra opinión libremente. Siempre y cuando lo hagáis con respeto y educación, claro está. Y antes de que nos despidamos, quiero recordaros que la información que hemos compartido en este vídeo está basada en rumores y especulaciones. No podemos confirmar ni desmentir nada de lo que se ha dicho. Simplemente hemos tratado de analizar la situación desde diferentes perspectivas y de ofreceros una visión lo más completa posible. Por supuesto, la verdad sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir solo la conocen ellos dos. Y es posible que nunca la compartan con el mundo. Pero como buenos amantes del chisme, no podemos evitar especular y tratar de desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Así que ahí lo tenéis. Un análisis profundo, aunque basado en mucha especulación, sobre la posible revelación de un secreto inconfesable por parte de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Un tema que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días, semanas o incluso meses. Es importante recordar que esto es simplemente una interpretación de lo que se dice en los medios y en las redes sociales. La realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya dejado con ganas de más. Recordad que este canal existe gracias a vuestro apoyo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle un like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Hemos explorado la compleja relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores sobre un posible secreto inconfesable revelado por Can. Hemos examinado las declaraciones de ambos actores y la presión mediática que enfrentaron. En última instancia, aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores, hemos ofrecido una visión profunda de un tema que sigue generando interés. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que hayáis disfrutado este recorrido por los entresijos de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir tanto como yo. Recuerden que su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, los animo a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Quiero saber sus pensamientos. Y finalmente, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con todos sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del chisme. Os quiero. Y recordad, la verdad está ahí fuera, o quizás no. ¿Quién sabe? El misterio continúa.